Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En una noche cálida de verano en Estambul, las luces doradas del Bósforo iluminaban las calles mientras el aroma del mar se mezclaba con el perfume del café recién hecho. En el corazón de la ciudad existía un pequeño restaurante elegante llamado Luna de Oriente, un lugar famoso entre artistas, músicos y actores. Nadie imaginaba que aquella noche cambiaría para siempre la vida de dos estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Can había terminado una larga jornada de grabación. Estaba cansado, pero sus amigos insistieron en salir a cenar. Aunque sonreía frente a todos, en realidad llevaba semanas sintiéndose vacío. La fama, las cámaras y las entrevistas ya no le emocionaban como antes. Quería algo real, algo que no pudiera actuar. Demet, por otro lado, había decidido cenar sola aquella noche. Necesitaba escapar del ruido de las redes sociales y de los rumores constantes sobre su vida privada. Entró al restaurante usando una chaqueta negra sencilla y el cabello recogido. Quería pasar desapercibida. El destino tenía otros planes. Cuando Can levantó la mirada hacia la entrada, el tiempo pareció detenerse. La vio caminar lentamente entre las mesas iluminadas por velas. No era solo su belleza, había algo en su mirada que transmitía tranquilidad y fuerza al mismo tiempo. Demet también lo vio. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se miraron. ¿Es casualidad o el universo está jugando conmigo?, pensó Can. El camarero, confundido por una reserva equivocada, terminó ubicando a Demet en la mesa justo al lado de Can. Ambos rieron por la situación incómoda. Creo que Estambul quiere que conversemos, dijo Can con una sonrisa. O quizá quiere divertir a los periodistas mañana, respondió Demet riendo. Aquella primera conversación duró horas. Hablaron de todo, de música, de sueños, de viajes, de sus miedos y del peso de ser famosos. Descubrieron que ambos amaban caminar de noche por la ciudad cuando nadie los reconocía. Ambos extrañaban la normalidad. Can la escuchaba con atención verdadera. No intentaba impresionarla. Y Demet sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía más allá de la actriz famosa. La lluvia comenzó a caer sobre Estambul. El restaurante empezó a vaciarse lentamente, pero ellos seguían hablando como si el mundo hubiera desaparecido. ¿Sabes qué es lo extraño?, preguntó Demet mientras observaba las gotas caer por la ventana. Siento que te conozco desde hace años. Can sonrió. Quizá algunas personas estaban destinadas a encontrarse tarde o temprano. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros secretos. A veces se encontraban en cafeterías pequeñas lejos de los fotógrafos. Otras veces caminaban junto al mar usando gorras y ropa sencilla para no ser reconocidos. La conexión entre ellos crecía cada día. Can comenzó a escribir mensajes largos antes de dormir. Demet volvía a sonreír sin darse cuenta. La prensa empezó a sospechar.
Las fotografías borrosas de dos figuras caminando juntas inundaron Internet. Los fans comenzaron a imaginar historias de amor. Algunos decían que solo era publicidad. Otros aseguraban que la química entre ellos era imposible de fingir. Pero la verdad era mucho más profunda. Una noche, Khan llevó a Demet nuevamente al restaurante donde todo comenzó. La misma mesa, las mismas velas, la misma música suave de fondo. Aquí empezó todo, susurró él. Demet observó alrededor con emoción. Y pensé que solo sería una cena normal. Khan tomó suavemente su mano. Nada. Volvió a ser normal desde que apareciste. Ella bajó la mirada intentando ocultar una sonrisa. Afuera, Estambul seguía viva con su caos habitual, pero dentro del restaurante parecía existir otro universo donde solo estaban ellos dos. Pasaron los meses y el amor creció entre rodajes, viajes y noches interminables hablando por teléfono. Compartían silencios cómodos, bromas privadas y sueños secretos. La gente veía a dos celebridades, ellos se veían como refugios mutuos. Sin embargo, la fama siempre tiene un precio. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Cada gesto era analizado. Cada fotografía generaba titulares exagerados. Algunos periodistas inventaban discusiones inexistentes. Otros aseguraban que la relación era imposible. La presión empezó a afectarlos. Demet odiaba sentirse observada constantemente. Khan intentaba protegerla, pero también sufría el peso de la atención mediática. A veces discutían por cosas pequeñas solo porque estaban agotados emocionalmente. Una noche, después de una fuerte discusión causada por los rumores, Demet salió llorando del departamento de Khan. La lluvia volvía a caer sobre Estambul como aquella primera noche. Khan la siguió hasta la calle. Demet, espera. Ella se detuvo. No quiero perderme a mí misma en todo esto. Khan respiró profundamente antes de acercarse. Entonces no dejemos que el mundo decida nuestra historia. Las lágrimas de Demet comenzaron a caer lentamente. ¿Y si el amor no es suficiente? Khan acarició suavemente su rostro. Contigo quiero intentarlo todo. Aquellas palabras cambiaron algo entre ellos. Desde ese momento decidieron vivir su relación lejos del ruido. Menos apariciones públicas. Más momentos reales. Más sinceridad. Viajaron juntos en secreto a pequeñas ciudades costeras. Compartieron desayunos simples frente al mar. Bailaron sin música en la cocina a medianoche. Aprendieron a disfrutar las pequeñas cosas. Porque el verdadero amor no estaba en las portadas de revistas. Estaba en los detalles invisibles. En las miradas silenciosas. En los abrazos después de un día difícil. En las conversaciones hasta el amanecer. Con el tiempo, su historia se convirtió en una leyenda romántica para millones de fans alrededor del mundo. Muchos soñaban con encontrar un amor así, inesperado, intenso y nacido en una noche cualquiera dentro de un restaurante iluminado por velas. Y aunque la vida los llevaría por caminos distintos, aquella noche en Luna de Oriente jamás desaparecería de sus corazones. Porque algunas historias de amor no necesitan finales perfectos para ser inolvidables. Solo necesitan un instante verdadero.
Y el suyo comenzó con una mirada, en un restaurante de Estambul. Chispas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.